A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. El 28 de julio del año 2024, transcurrido el Gran Premio de Bélgica y luego de haber cruzado la bandera a cuadros, George Russell se consagraba como ganador de la misma, por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Ahora, para poder haber logrado dicha victoria, el equipo le propuso a Russell realizar una estrategia bastante arriesgada, teniendo en cuenta que el asfalto del circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica es bastante abrasador, lo cual provoca una degradación muy grande de los neumáticos. Los equipos, menos Mercedes, o al menos con Russell, propusieron hacer 2 paradas para asegurarse de que los neumáticos puedan tener una mayor vida útil. En el caso de Russell, arriesgaron todo a una sola parada, más allá de que el tiempo que pudieron sacar desde que hicieron la primera parada y teniendo en cuenta el tiempo que perdieron los otros pilotos al hacer la segunda parada, lo cual le dio una ventaja bastante prudencial y que a la postre le dio la victoria, hizo que los neumáticos se degradaran al punto tal que también haga que el auto perdiera peso. A esto sumarle que, a diferencia de las carreras que formaban parte del calendario 2024 de Fórmula 1, Bélgica tiene la particularidad de que no permite que los pilotos que una vez que cruzaron la meta hagan toda la vuelta saludando al público para luego ingresar a los pits, sino que al haber ingresado a la primera curva, introducirse al revés por la calle de boxes para luego llegar al parque cerrado a fin de que se le pueda hacer el pesaje. Y esto fue tan clave como determinante a la hora de justamente sentenciar la descalificación de George Russell. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque generalmente los pilotos, cuando finalizan la carrera, al haber hecho toda la vuelta en la que saludan al público, se saludan entre ellos generalmente, lo que se conoce como la vuelta de la victoria, aprovechan justamente los pilotos que sienten que están un poco por debajo del peso, teniendo en cuenta el consumo de combustible que tuvieron, lo degradado que estuvo el neumático, entre otras cosas, de ir recogiendo todas las pelotas de caucho que fueron despidiendo a medida que el neumático se fue degradando, cosa que Russell lamentablemente no pudo hacer teniendo en cuenta el corto recorrido que tuvo desde que cruzó la bandera a cuadros hasta que tuvo que ingresar a los pits. Dicho esto, a la hora de realizar el pesaje, dio que el auto daba con un total de 798,5 kilos. Fue allí donde las alarmas de la FIA se encendieron, teniendo en cuenta de que, además del hecho de pesar el auto, se tiene que hacer un muestreo de combustible en el que se tiene que extraer 1 litro de combustible, o mejor dicho, el combustible remanente si es que llegaron con el límite, que dicho sea de paso, tienen que llegar con un determinado límite de combustible, es decir, tienen que tener un combustible mínimo, no se pueden quedar casi sin nada de combustible, tomando en cuenta lo que implica el hecho de que tienen que pesar después el auto y que tiene que dar con el peso mínimo. Fue así que al haber extraído el combustible remanente, dieron con que el auto pesaba 795,6 kilos. Algo andaba mal, y era efectivamente el hecho de que, al haberse arriesgado a realizar esa estrategia de haber degradado tanto el neumático y justamente haber planteado también de que el auto tenga el menor combustible posible, lo cual al estar menos cargado de combustible haga que el auto sea más ligero y que por ende, al no tener tanto peso, no provoque tanta degradación del neumático. Esto obviamente ya estaba estudiado por el equipo Mercedes, hizo que esta estrategia termine en la descalificación de su piloto. Y esto indudablemente me dejó una reflexión muy importante, la cual quiero compartir con vos en esta mañana. ¿Qué es para nosotros el combustible si no es justamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque podemos tener de todo, podemos tener fama, riqueza, apariencia física bellísima, un buen físico, todo lo que vos quieras, pero si no tenés el Espíritu Santo, técnicamente estás muerto, como le pasaba a los huesos secos de la visión de Ezequiel en el capítulo 37 del libro que lleva su nombre.
Entonces, dicho esto, quiero que te quedes con este pensamiento. Puede que en algún momento de tu vida, queriendo tomar decisiones por cuenta propia, queriendo pensar de que tu propia manera de ver las cosas, tu visión acerca de cómo debería ser la vida, o el hecho de manejarte bajo la influencia de lo que pueda llegar a decir tal o cual persona, de lo que te pueda llegar a plantear tal o cual ideología, o movido por determinada doctrina que no necesariamente, o en la mayoría de los casos para nada, está basada en lo que el Señor nos dejó en su palabra, la Biblia, empieces a alejarte del Señor y empieces paulatinamente a perder ese combustible tan esencial que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, lo cual llega a un punto en el que pienses que te sentís más ligero, pienses que la tenés re clara, que está todo bien, que estás viviendo la vida en su plenitud, y sin embargo estás pasando el mismo problema que pasaba la iglesia de Sardis, aquella que creyendo que estaba viva en realidad estaba muerta, porque podés creer que estás vivo en muchos aspectos de tu vida, pero en realidad estás muerto espiritualmente, y si no tenés vida espiritual, no tenés vida para nada. ¿Y sabés qué es lo peor? Es que cuando tengas que ser pesado en balanza, así como lo fue el rey Belsasar, y así como nos va a tocar en algún momento cuando el Señor ponga a juicio a cada persona al final de los tiempos, no sea cosa que por haber desperdiciado la presencia del Espíritu Santo durante el transitar de la carrera de tu vida, termines siendo descalificado. Y eso es justamente lo que deberías pensar a la hora de entender cuán importante es que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, no para que te hagas un autómata, no para que creas que entraste en una especie de trance, uy, el Espíritu Santo me dominó y yo no, olvídate de esas cosas que no existen. Y muchos toman como referencia la historia de Balaam, pero fue un suceso aislado y que no marcó un precedente. Entonces no podemos hacer doctrina de una sola historia bíblica o un solo suceso bíblico o un solo versículo bíblico. Cuidado con eso. Por eso es importante que tengas en cuenta de qué necesitas tener al Espíritu Santo en tu vida. ¿De qué manera? Buscando relacionarte con el Señor en oración, poder leer, estudiar, entender y asimilar, y sobre todo poner en práctica cada uno de los consejos que Dios dejó en su palabra. Y lo más importante, a medida que vayas profundizando en la oración, profundizando en el estudio de la Biblia, seas cada vez más receptivo o receptiva a la voz del Espíritu Santo, que no quiero hacer otra cosa más que trabajar en y a través tuyo, para que a través de la manera en cómo vivas, el Señor sea glorificado. Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compartilo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.